Dicen que Jamaica es solo sol, playa y reggae, pero eso es lo que quieren que creas. Detrás de sus aguas turquesas y su ritmo alegre se esconde una historia secreta. Una isla que fue el refugio de piratas, el campo de batalla de imperios y el corazón espiritual de un pueblo que jamás se rindió. Pocos saben que bajo las montañas verdes, donde hoy suena el reggae, existen túneles antiguos donde los cimarrones, esclavos fugitivos, planearon una de las rebeliones más valientes de la historia humana. Y aún menos saben que esta pequeña isla caribeña cambió el destino de todo un continente. Prepárate, porque lo que vas a descubrir hoy no está en los libros de historia. Esta es la historia secreta, dolorosa y gloriosa de Jamaica, una tierra donde el espíritu de libertad nunca murió. Antes de comenzar esta fascinante historia, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita. Y quiero que me dejes en los comentarios, Jamaica es más que reggae, es historia viva. Repítelo en los comentarios. Eso ayudará a que este video llegue a más personas que aman descubrir los secretos del mundo. 1. El amanecer del paraíso. Antes de que existieran los mapas, antes de que el nombre Jamaica resonara en los labios de los conquistadores, esta isla ya era un pedazo de cielo sobre la tierra. Imagínalo, aguas tan claras que reflejan el sol como espejos líquidos, montañas cubiertas de un verde tan intenso que parece pintado por la naturaleza misma, y un viento cálido que sopla con aroma a frutas tropicales y sal marina. Aquí vivía un pueblo pacífico y sabio, los taínos. Eran los guardianes originales de la isla y la llamaban Xaymaca, que significa tierra de bosques y agua. Vivían en aldeas cerca de los ríos, pescaban en canoas talladas a mano y creían que los espíritus de sus ancestros habitaban en los árboles y las montañas. Su mundo era simple, pero lleno de magia. Los taínos no conocían la guerra ni la codicia. Compartían la tierra, las cosechas y los sueños. Se comunicaban con el ritmo de los tambores, danzaban bajo la luna y agradecían a la naturaleza por cada amanecer. Era un paraíso puro, donde el tiempo fluía como los ríos que descendían de las montañas azules, esas mismas que hoy son el orgullo de Jamaica. Pero este paraíso tenía un destino escrito en las olas. Un día, desde el horizonte, aparecerían barcos gigantes con velas blancas como fantasmas. Barcos que traerían no solo hombres extraños, sino una historia que cambiaría el curso del Caribe para siempre. Y fue así como el silencio del amanecer se rompió, cuando el primer europeo pisó la arena dorada de Xaymaca. 2. La llegada de los conquistadores. El amanecer tranquilo de Xaymaca se quebró un día del año 1494. En el horizonte, los taínos vieron algo que jamás habían visto. Enormes monstruos de madera flotando sobre el mar, con velas blancas que se movían como alas gigantes. Eran los barcos de Cristóbal Colón, quien en su segundo viaje al Nuevo Mundo había encontrado una joya en medio del Caribe. Al principio, los taínos pensaron que aquellos hombres venían de los cielos. Sus armaduras brillaban bajo el sol. Sus caballos parecían criaturas mitológicas y sus lenguas eran incomprensibles. Los recibieron con frutas, agua y sonrisas. No sabían que estaban abriendo la puerta a una época de dolor. Los españoles, deslumbrados por la fertilidad de la tierra y la abundancia de recursos, reclamaron la isla en nombre de su rey. Construyeron asentamientos, levantaron cruces y comenzaron la explotación. Lo que para los taínos era una tierra sagrada, para los conquistadores era una fuente de riquezas. Pronto, el paraíso se convirtió en una prisión. Los taínos fueron obligados a trabajar, a cargar oro, a cortar caña, a servir sin descanso. Las enfermedades traídas de Europa, la viruela, el sarampión, la gripe, se propagaron como fuego entre ellos que no tenían defensas. En pocas décadas, casi toda la población indígena había desaparecido.
Pero aquí viene uno de los secretos menos contados de la historia. Jamaica no fue siempre un lugar prioritario para los españoles. La consideraban demasiado pequeña y sin oro, así que la usaron más como punto de paso que como colonia principal. Eso permitió que durante más de 100 años la isla se convirtiera en refugio de aventureros, esclavos fugitivos y comerciantes de todas partes del Caribe. Era una tierra olvidada, pero viva, donde las selvas escondían misterios y las montañas protegían a los que huían. Los pocos taínos sobrevivientes se mezclaron con africanos traídos de otras islas, dando origen a una nueva raíz cultural. Sin saberlo, estaban sembrando el espíritu que más tarde definiría a Jamaica: resistencia, libertad y mezcla. Y mientras los conquistadores celebraban su dominio, el destino ya estaba preparando un nuevo capítulo, porque muy pronto otro imperio, más poderoso y ambicioso, pondría sus ojos en esta joya caribeña. Y con ellos llegarían los piratas, el oro y el caos. 3. El fin de los taínos y el inicio de una nueva era. El silencio cayó sobre la isla. Las risas de los niños taínos, el sonido de los tambores, las danzas bajo la luna, todo fue desapareciendo. En menos de un siglo, los habitantes originales de Jamaica prácticamente se extinguieron. Las enfermedades europeas, el trabajo forzado y los castigos brutales acabaron con un pueblo que alguna vez vivió en armonía con la naturaleza. De aquel paraíso taíno solo quedaron fragmentos, algunas palabras, herramientas de piedra y las leyendas que aún sobreviven entre los jamaicanos. Pero el vacío no duró mucho. Los españoles necesitaban manos para trabajar las plantaciones de caña y las minas. Así comenzó una de las páginas más oscuras de la historia: la trata de esclavos africanos. Barcos cargados de hombres, mujeres y niños salían de África Occidental, cruzaban el Atlántico en condiciones inhumanas y llegaban a Jamaica como mercancía. Encadenados, sin nombre ni libertad, fueron obligados a reconstruir la isla que los había recibido como destino forzado. Y aquí viene un hecho que pocos conocen. Muchos de esos africanos provenían de grandes reinos del continente como Ashanti, Yoruba y Congo. Eran guerreros, artesanos, músicos y sabios. Aunque los conquistadores intentaron borrar su identidad, ellos trajeron consigo su cultura, sus cantos y su fe. Con el tiempo, esas raíces africanas se mezclaron con influencias europeas y caribeñas, dando nacimiento a una identidad jamaicana única. Las plantaciones de azúcar se multiplicaron. Jamaica se convirtió en una de las colonias más lucrativas del Imperio Español, aunque su riqueza se construyó sobre el dolor humano. Los esclavos trabajaban de sol a sol, bajo un calor insoportable. Las rebeliones eran castigadas con crueldad, pero, aún así, muchos escapaban hacia las montañas, buscando libertad. Esos hombres y mujeres serían conocidos más tarde como los cimarrones, símbolo eterno de resistencia y orgullo. Mientras tanto, en Europa, el mapa del Caribe despertaba la ambición de otras potencias. La isla, con sus valles fértiles y su posición estratégica, empezó a atraer la mirada de los ingleses, los franceses y los temidos piratas. Y fue precisamente en ese contexto de esclavitud, riqueza y resistencia que Jamaica se transformó en un punto de encuentro entre el oro, la violencia y la esperanza. Lo que los españoles construyeron con hierro y sangre, otros intentarían arrebatarles con fuego y pólvora. El rugido de los cañones estaba por comenzar, y la Isla del Silencio se convertiría en el escenario de una guerra entre imperios y corsarios. Si te está gustando esta historia, deja tu like y suscríbete para no perderte las próximas historias de los países más fascinantes del planeta. Tu apoyo hace que sigamos creando contenido épico. 4. Piratas, oro y caos. Mientras los españoles comenzaban a perder interés en la isla, Jamaica se transformaba en un escenario perfecto para el caos.
Las rutas del Caribe estaban llenas de barcos cargados de oro, plata y especias, y donde hay riqueza, siempre aparecen los piratas. En el siglo XVII, los mares del Caribe eran un tablero de ajedrez entre imperios. España intentaba proteger sus tesoros, mientras Inglaterra, Francia y Holanda buscaban arrebatárselos. Jamaica, olvidada por los españoles, se convirtió en el escondite perfecto. Sus bahías profundas y su posición estratégica entre Cuba y Centroamérica la hacían ideal para refugiar barcos y planear ataques. Y así nació una de las ciudades más famosas y más temidas del mundo, Port Royal. Lo que hoy es apenas un pequeño pueblo costero, en aquel entonces era conocida como la ciudad más malvada de la tierra. Allí vivían corsarios, contrabandistas, mercenarios y marineros que habían encontrado en la ilegalidad un estilo de vida. Los ingleses, aprovechando el caos del Caribe, tomaron Jamaica en 1655. Lo hicieron sin gran resistencia, pues los españoles, debilitados, no pudieron defenderla, y en lugar de eliminar a los piratas, los ingleses los contrataron. Sí, les dieron permiso oficial, cartas de corso, para atacar los barcos españoles. Fue una alianza impensable, pero efectiva. Los piratas robaban en nombre del rey inglés, y a cambio podían quedarse con una parte del botín. Port Royal se llenó de tabernas, prostíbulos y templos improvisados, donde se mezclaban el pecado y la oración. Se decía que en sus calles se podían ver más monedas de oro que en Londres. El capitán Henry Morgan, el pirata más famoso de la época, hizo de Jamaica su base, saqueó ciudades enteras en Centroamérica como Portobelo y Panamá, acumulando una fortuna y convirtiéndose en leyenda. Irónicamente, el rey inglés lo premió nombrándolo caballero, Sir Henry Morgan, un pirata con título real, algo que solo podía suceder en Jamaica. Pero la riqueza y el desenfreno tenían un precio. En 1692, un gigantesco terremoto sacudió Port Royal. En cuestión de segundos, la ciudad fue devorada por el mar. Las calles se partieron en dos, los edificios se hundieron y cientos de personas desaparecieron bajo las aguas. Muchos lo interpretaron como un castigo divino por la corrupción y la decadencia que reinaban allí. Hoy, los buzos aún encuentran restos de aquella ciudad sumergida, perfectamente conservada bajo el océano. Botellas, armas, monedas y esqueletos congelados en el tiempo. Port Royal se convirtió en una leyenda, un recordatorio de que la ambición puede hundir incluso al paraíso más próspero. Tras el desastre, los ingleses consolidaron su control. Jamaica pasó oficialmente a ser una colonia británica. Y con el final de la era pirata comenzó un nuevo capítulo, el del azúcar, el trabajo forzado y la resistencia de un pueblo que no aceptaría las cadenas por mucho tiempo. Las montañas pronto serían el refugio de los que huían de la esclavitud, y de allí nacería el espíritu indomable que definiría la verdadera Jamaica. 5. La llegada de los británicos. Tras el desastre que hundió a Port Royal, los ingleses comprendieron que Jamaica era mucho más que un refugio para piratas. Era una tierra fértil, estratégica y poderosa, un tesoro que podía convertir al Imperio Británico en el amo absoluto del Caribe. En 1655, las tropas inglesas habían tomado la isla casi sin resistencia. Los pocos españoles que quedaban fueron expulsados hacia Cuba, y los esclavos africanos que habían sobrevivido vieron una oportunidad. Algunos huyeron hacia las montañas, donde formarían comunidades libres conocidas como los cimarrones. Pero los ingleses tenían otros planes. Querían transformar a Jamaica en una gigantesca fábrica de azúcar. Así comenzó el ciclo de la plantación, una de las etapas más duras de la historia del país. Los colonos británicos trajeron miles de africanos esclavizados, obligándolos a trabajar bajo un sol implacable en los campos de caña.
De sol a sol, hombres y mujeres eran vigilados por capataces armados, castigados con látigos y encadenados por intentar escapar. El azúcar era el oro blanco de la época, y Jamaica se convirtió en su mina más lucrativa. Pero aquí viene un detalle que pocos conocen. Mientras Inglaterra construía su riqueza con el sudor de los esclavos, muchos de los productos más lujosos de Europa, el azúcar, el ron, el tabaco, salían directamente de las costas jamaicanas. Londres brillaba, mientras Kingston y las plantaciones ardían. La vida en las plantaciones era insoportable, pero incluso allí la esperanza se mantenía viva. Los africanos comenzaron a mezclar sus tradiciones, sus idiomas y sus creencias. Nacieron nuevos ritmos, nuevas palabras, nuevas costumbres. En medio del dolor, Jamaica empezó a forjar su verdadera identidad. Y aunque los británicos creían tener el control absoluto, algo se gestaba en silencio. Los cimarrones, escondidos en las montañas azules, comenzaron a organizarse. Eran pocos, pero conocían el terreno como nadie. Construyeron aldeas secretas, cultivaron la tierra, criaron a sus hijos libres y se prepararon para lo inevitable, la guerra por la libertad. Las montañas de Jamaica pronto serían testigos de una resistencia legendaria. Mientras los británicos celebraban sus ganancias, los tambores cimarrones ya resonaban entre los árboles. El rugido de la libertad se acercaba y el imperio más poderoso del mundo estaba a punto de ser desafiado por un puñado de hombres y mujeres que se negaron a vivir de rodillas. 6. La resistencia de los cimarrones. En las montañas azules de Jamaica, donde la niebla cubre los valles al amanecer y el sonido del tambor resuena entre los árboles, nació una leyenda. Eran hombres y mujeres que se negaron a vivir encadenados. Eran los cimarrones, antiguos esclavos que escaparon de las plantaciones británicas y se refugiaron en las profundidades de la selva. Allí, lejos del látigo y del miedo, construyeron su propio mundo. Vivían en libertad, cultivaban sus tierras, cazaban y se organizaban como comunidades independientes. Aprendieron a usar la montaña como su aliada. Los senderos eran trampas naturales, los ríos ocultaban sus rastros y la selva se convirtió en su escudo. Los británicos intentaron capturarlos cientos de veces, pero era como perseguir sombras. Los cimarrones conocían cada piedra, cada río y cada árbol, y cuando el enemigo se acercaba, desaparecían como fantasmas entre la niebla. Su líder más famosa fue Nanny de los Maroons, una mujer que la historia convirtió en mito. Dicen que Nanny no solo era una estratega militar brillante, sino que también poseía poderes espirituales heredados de sus ancestros africanos. Se cuenta que podía comunicarse con los espíritus, prever emboscadas e incluso atrapar balas con sus manos. Una mezcla de leyenda y fe que inspiraba a su pueblo a resistir. Los británicos, humillados por no poder derrotarlos, declararon guerra abierta. Durante décadas, Jamaica fue escenario de enfrentamientos brutales entre los soldados del imperio y los guerreros cimarrones. Pero cada victoria militar británica se veía opacada por la resistencia incansable de aquellos hombres y mujeres libres. Los cimarrones no luchaban por oro ni poder, sino por lo más sagrado que un ser humano puede tener, la libertad. En 1739, tras años de guerra, los británicos se rindieron al orgullo de los montes jamaicanos. Firmaron un tratado con los cimarrones, reconociendo su independencia y otorgándoles tierras propias. Fue una victoria sin precedentes. Un grupo de antiguos esclavos había obligado al Imperio Británico a negociar como iguales, pero había un precio oculto. A cambio de su libertad, los cimarrones debían prometer que ayudarían a capturar a futuros esclavos fugitivos. Fue una decisión amarga, una herida moral que dividió a la comunidad durante generaciones. Algunos lo vieron como traición,
otros como la única forma de sobrevivir. Sin embargo, su legado fue inmenso. Los cimarrones demostraron al mundo que la libertad no se implora, se conquista. Su espíritu indomable inspiraría siglos después las luchas contra la esclavitud y el nacimiento de una nación independiente. En las montañas donde Nani aún es recordada como una heroína nacional, se dice que cuando el viento sopla fuerte, se puede oír el eco de los tambores cimarrones, un recordatorio eterno de que Jamaica nació de la resistencia. 7. El clamor por la libertad. El eco de los tambores cimarrones no se apagó. Aunque los británicos habían firmado la paz con los rebeldes de las montañas, el resto de la isla seguía viviendo en cadenas. Las plantaciones continuaban llenas de hombres y mujeres esclavizados que trabajaban día y noche bajo el sol ardiente, viendo cómo su sangre alimentaba la riqueza de otros. Pero algo había cambiado para siempre. El espíritu de resistencia había despertado. En cada choza, en cada canción, en cada mirada silenciosa, se escondía una promesa. Algún día seremos libres. Ese sueño se transmitía de generación en generación. Y fue así como, en el siglo XIX, el fuego de la libertad comenzó a crecer. El mundo estaba cambiando. En Europa, las ideas de justicia, igualdad y derechos humanos empezaban a tomar fuerza. Los ingleses hablaban de moral y religión, pero en sus colonias seguían encadenando personas. El contraste era demasiado grande. Las voces en favor de la abolición de la esclavitud comenzaron a sonar con fuerza tanto en Jamaica como en Londres. Uno de los nombres más recordados de ese tiempo es el de Samuel Sharp, conocido como Daddy Sharp. Era un esclavo bautista que, con una fe profunda y una convicción inquebrantable, organizó lo que sería la rebelión más importante en la historia de la isla. En diciembre de 1831, Sharp y miles de esclavos planearon un levantamiento masivo en el oeste de Jamaica. Su objetivo no era la venganza, sino un acto de justicia. Querían demostrar al mundo que los jamaicanos estaban dispuestos a morir antes que seguir siendo propiedad de alguien. Durante días, las plantaciones ardieron, los cañaverales se convirtieron en fuego y los gritos de libertad se escucharon en toda la isla. Los británicos respondieron con brutalidad. Aplastaron la rebelión y ejecutaron a cientos, incluido Samuel Sharp, quien antes de morir pronunció las palabras que marcaron la historia. Prefiero morir en libertad que vivir como esclavo. Su sacrificio no fue en vano. La rebelión, aunque sangrienta, cambió la conciencia del Imperio Británico. Las noticias de la masacre llegaron a Inglaterra y generaron una ola de indignación. Los ciudadanos comenzaron a cuestionar la moral de un imperio que se decía cristiano, pero mantenía a miles de seres humanos encadenados. Apenas 7 años después, en 1838, la esclavitud fue finalmente abolida en Jamaica y en todas las colonias británicas. Por primera vez, el pueblo jamaicano respiró como un pueblo libre. Las campanas sonaron en las iglesias, los tambores retumbaron en las aldeas, y los antiguos esclavos, con lágrimas en los ojos, miraron al cielo dando gracias a Dios por haber escuchado su clamor. Fue el fin de una era, pero también el inicio de una nueva lucha, la de aprender a vivir libres en un mundo que aún no los veía como iguales. El sueño de Samuel Sharp y de los cimarrones se había cumplido, pero la libertad recién nacida traía consigo nuevos desafíos: pobreza, discriminación y la necesidad de reconstruir una identidad perdida. Sin embargo, algo estaba claro: Jamaica jamás volvería a arrodillarse. Su pueblo había ganado el derecho más sagrado que existe y lo defendería con alma, música y fe. Cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió de Jamaica hasta ahora: su lucha por la libertad, su cultura o su música. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo. Es gratis y me ayuda muchísimo. 8. El renacimiento cultural.
La libertad llegó, pero no trajo riquezas. Cuando las cadenas cayeron al suelo, el pueblo jamaicano descubrió que ser libre no significaba vivir sin dificultades. Los antiguos esclavos no tenían tierras, ni educación, ni derechos políticos. Muchos seguían trabajando en las mismas plantaciones, solo que ahora por salarios miserables. Era una libertad incompleta, pero era suya, y con ella nació una nueva esperanza. El pueblo empezó a reconstruirse desde lo más profundo, desde su alma. En los campos y aldeas, la música se convirtió en su lenguaje más poderoso. Los tambores africanos, que durante siglos fueron símbolo de resistencia, volvieron a sonar, pero esta vez no como grito de guerra, sino como canto de identidad. De esas raíces nacieron ritmos únicos: el mento, el ska, el rocksteady y más tarde el reggae que conquistaría el mundo. Pero este renacimiento no fue solo musical, fue espiritual, cultural y social. Los jamaicanos comenzaron a mezclar su herencia africana con influencias europeas y caribeñas, creando una cultura que no se parecía a ninguna otra. En sus comidas se fusionaron los sabores del África occidental con los condimentos traídos de Asia. En su lenguaje, el inglés se mezcló con palabras africanas, dando origen al patuá, un dialecto lleno de ritmo y sabiduría popular. En su fe, el cristianismo adoptó un tono profundamente espiritual, impregnado de cantos, esperanza y resistencia. Y aquí aparece un detalle que pocos fuera de la isla conocen. Durante este periodo surgieron los revivalists, movimientos religiosos que combinaban la Biblia con rituales africanos. Sus ceremonias, llenas de danza, tambores y éxtasis espiritual, buscaban la conexión directa con Dios sin intermediarios. Era la fe de un pueblo que había aprendido a hablar con el cielo sin pedir permiso a los hombres. Mientras tanto, en las ciudades, una nueva generación de jamaicanos libres empezaba a educarse. Querían dejar atrás la sombra de la esclavitud y construir una nación de conocimiento y dignidad. Las escuelas comenzaron a multiplicarse, la prensa local emergía, y la idea de una Jamaica unida, orgullosa de sus raíces, empezaba a tomar forma. Fue un proceso lento, pero profundamente transformador. La cultura jamaicana se convirtió en su arma más poderosa, una forma de decirle al mundo: aquí estamos, y no nos han vencido. La música, la religión, la lengua y las tradiciones fueron los pilares sobre los que se levantó una identidad sólida. En medio de la pobreza, el arte florecía. En las esquinas, los jóvenes tocaban tambores improvisados. Las mujeres cantaban mientras lavaban la ropa en los ríos. Los ancianos contaban historias bajo las estrellas. Cada canción, cada palabra y cada historia era una forma de mantener viva la llama de sus ancestros. De esa mezcla entre dolor y esperanza nacería algo aún más grande, un movimiento espiritual, político y cultural que cambiaría para siempre la historia del país y del mundo. Desde las colinas de Jamaica pronto surgiría una voz que hablaría de redención, justicia y unidad africana. Esa voz tenía nombre y sería el inicio de una nueva revolución, el movimiento Rastafari. 9. El siglo XX y el despertar político. La música había devuelto el alma al pueblo, pero ahora Jamaica necesitaba algo más, una voz que los guiara hacia su destino. El siglo XX comenzó con un cambio profundo en el corazón de la isla. Los hijos y nietos de los antiguos esclavos ya no querían conformarse con sobrevivir, querían gobernar su propio futuro. Y fue entonces cuando Jamaica despertó. Las calles de Kingston comenzaron a llenarse de ideas, de debates, de sueños. Las personas discutían sobre derechos, educación, salarios y, sobre todo, dignidad. Había llegado el momento de transformar la libertad espiritual en libertad política. En medio de ese despertar surgió una figura que cambiaría para siempre el orgullo jamaicano.
Marcus Garvey. Garvey era más que un hombre, era un movimiento en sí mismo. Nacido en 1887, en una familia humilde, creció viendo la injusticia y el racismo que aún marcaban a su pueblo. Pero en lugar de rendirse, Garvey levantó la voz con una idea poderosa. Un solo Dios, un solo destino, un solo pueblo. Su mensaje era claro. Los descendientes de África debían unirse, valorarse y reconstruir su identidad. Fundó el movimiento UNIA, Universal Negro Improvement Association, que promovía la unidad negra y el retorno simbólico a África como tierra madre. Su visión trascendió fronteras, llegó a Estados Unidos, a América Latina, al Caribe, y se convirtió en la semilla del orgullo afrodescendiente moderno. Garvey enseñó a los jamaicanos que no eran inferiores a nadie, que su historia estaba llena de héroes y que su piel era símbolo de realeza ancestral. Inspiró una revolución mental. Jamaica ya no se veía como una colonia del imperio, sino como una nación con alma propia. Sin embargo, el camino hacia la independencia no fue fácil. La pobreza seguía golpeando con fuerza y las desigualdades sociales eran enormes. Las plantaciones y las minas aún estaban en manos extranjeras, mientras la mayoría del pueblo vivía en chozas humildes, luchando por un trabajo digno. Pero el espíritu de resistencia seguía encendido, alimentado por la fe, la música y las ideas de Garvey. Durante las primeras décadas del siglo XX, surgieron movimientos sindicales y partidos políticos que exigían derechos laborales, mejor educación y participación en el gobierno. El pueblo comenzó a organizarse. La palabra autonomía empezó a circular en los periódicos, en los templos, en las escuelas. Y algo más estaba ocurriendo en silencio. El mensaje de Garvey inspiró un nuevo movimiento espiritual que combinaría religión, identidad africana y esperanza en la redención. Ese movimiento nacería de la fe de un pueblo cansado de las cadenas mentales y físicas. Mirando hacia África, verían en un hombre la señal divina que estaban esperando: el emperador Haile Selassie I de Etiopía. Y con él, Jamaica entraría en una nueva etapa de su historia, donde la política, la fe y la cultura se unirían en una misma revolución, el nacimiento del rastafarismo. 10. El nacimiento del movimiento Rastafari. De las palabras de Marcus Garvey nació algo mucho más grande que una idea política, nació una revolución espiritual. Mientras Jamaica luchaba por encontrar su identidad entre la pobreza y la esperanza, un mensaje comenzó a circular por las calles, los mercados y las iglesias. Miren hacia África, donde un rey será coronado, y ese será el redentor de los negros. Garvey había pronunciado esa profecía años antes, y en 1930 el mundo creyó verla cumplida. En Etiopía, uno de los pocos países africanos jamás colonizados, fue coronado el emperador Haile Selassie I. Su nombre real era Ras Tafari Makonnen. Para muchos jamaicanos, aquello no fue una simple coincidencia, fue una señal divina. Así nació el movimiento Rastafari, una mezcla de fe, resistencia y orgullo africano que transformaría para siempre el espíritu de Jamaica. Los Rastafaris creían que Haile Selassie era la encarnación de Dios en la tierra, y que Etiopía representaba la tierra prometida. Su fe no buscaba templos ni riquezas, buscaba la conexión directa con el Creador, el respeto por la vida y la naturaleza, y la libertad del espíritu frente a los sistemas opresores del mundo occidental, al que llamaban Babilonia. Pero más allá de la religión, el movimiento se convirtió en una filosofía de vida. Los Rastafaris predicaban la igualdad, la autosuficiencia, la paz y el retorno simbólico a África. Llevaban el cabello en rastas, como símbolo de fuerza espiritual y de la promesa bíblica del Nazareo, el mismo voto que se decía que hizo Sansón. Vestían con los colores rojo, verde y dorado, los mismos de la bandera etíope,
que representaban la sangre, la tierra y la luz divina. Y aquí viene uno de los secretos menos contados. El movimiento Rastafari fue durante muchos años perseguido dentro de la propia Jamaica. Las autoridades coloniales lo consideraban una amenaza y muchos seguidores fueron arrestados o marginados. Pero nada pudo detenerlo. Los tambores Nyabingi, los cantos espirituales y el mensaje de paz y unidad comenzaron a extenderse como una llama que nadie podía apagar. En los barrios humildes de Kingston, los jóvenes encontraron en el rastafarismo algo que el sistema nunca les había dado: orgullo y propósito. Era una forma de mirar al mundo con dignidad, de decir, no somos menos, somos hijos del Rey de Reyes. Y de esa fe surgiría la voz que llevaría el mensaje de Jamaica a todos los rincones del planeta. Un joven músico de mirada profunda y corazón rebelde tomaría las palabras de los profetas y las transformaría en melodía. Su nombre era Bob Marley, y con él la fe de un pueblo oprimido se convertiría en un canto universal de amor, resistencia y libertad. 11. La independencia. Después de siglos de dominio extranjero, de cadenas, guerras, resistencia y renacimiento, Jamaica estaba lista para escribir su propio destino. El espíritu del pueblo ya no se conformaba con sobrevivir, ahora quería decidir, crear y gobernar. La voz de la libertad, que antes resonaba en las montañas cimarronas y en los cantos rastafaris, ahora llegaba a las calles de Kingston, a las escuelas, a las iglesias y al corazón de cada jamaicano. El siglo XX avanzaba y el mundo cambiaba. La Segunda Guerra Mundial había mostrado el precio de la opresión y el valor de la libertad. En todo el Caribe, las colonias británicas comenzaban a reclamar su independencia, y Jamaica no sería la excepción. La población exigía autonomía política, y líderes locales empezaron a surgir con una misión clara: romper con el viejo imperio. Uno de los más recordados fue Alexander Bustamante, un hombre de carácter fuerte, voz imponente y una pasión incansable por su país. Junto con él surgieron otros nombres importantes como Norman Manley, quien luchó desde la política por una Jamaica moderna, educada y democrática. Ambos, aunque rivales en ideología, compartían un mismo sueño: una Jamaica libre y soberana. El proceso no fue fácil. El gobierno británico dudaba en conceder la independencia, temiendo perder influencia en una región estratégica. Pero Jamaica ya había demostrado una y otra vez que no se doblegaba ante ningún imperio. Después de intensas negociaciones, el cambio se volvió inevitable. El 6 de agosto de 1962, las calles de Kingston estallaron en celebración. La bandera británica fue arriada por última vez y en su lugar se alzó una nueva enseña: negra por la fuerza y la creatividad de su pueblo, verde por la esperanza y la fertilidad de su tierra, dorado por la luz del sol que nunca deja de brillar sobre la isla. La multitud lloraba, reía, cantaba y danzaba. Las iglesias repicaban campanas, los tambores rastas marcaban el ritmo de una nueva era, y las voces unidas gritaban: «Jamaica es libre». Pero la independencia no solo fue un cambio de bandera, fue un cambio de alma. Por primera vez, los jamaicanos se miraron entre sí y entendieron que el futuro dependía de ellos. Ya no habría un rey lejano dictando órdenes. Ahora, el pueblo era el verdadero soberano. Sin embargo, la libertad traía consigo un desafío enorme: ¿cómo construir una nación moderna en medio de la pobreza, el desempleo y las desigualdades que el colonialismo había dejado atrás? Era el inicio de una nueva batalla, no contra ejércitos, sino contra la injusticia social y la falta de oportunidades. Y aunque el camino no sería fácil, había algo que ninguna potencia podría quitarles jamás: la fe en sí mismos y el orgullo de ser jamaicanos. Desde ese día,
Cada 6 de agosto se celebra la independencia con música, colores y alegría. Pero más allá de las festividades, esa fecha recuerda el valor de un pueblo que no se rindió ante la historia y que convirtió la esclavitud en libertad, la opresión en cultura y la lucha en inspiración para el mundo. Jamaica ya no era una isla bajo el dominio británico. Era una nación con voz, con alma y con un mensaje que pronto recorrería el planeta al ritmo de su música, su fe y su espíritu indomable. Recuerda que cada país tiene una historia que puede inspirarnos. Si te apasiona descubrirlas, dale like y activa la campanita para seguir esta gran aventura por el mundo. 12. El sonido que conquistó el mundo. Con la independencia, Jamaica no solo ganó un gobierno, ganó una voz. Y esa voz no hablaba con discursos ni con armas, sino con ritmo, con alma, con el sonido del corazón de su pueblo. En los barrios humildes de Kingston, entre calles de tierra, casas coloridas y noches de calor tropical, nació algo que transformaría la cultura del planeta: el reggae. Todo comenzó con los tambores africanos, herencia de los ancestros cimarrones. Aquellos ritmos, mezclados con influencias del jazz, el ska y el rocksteady, dieron vida a un nuevo lenguaje musical. El reggae no era solo música, era una forma de contar la historia de un pueblo que había sufrido, resistido y finalmente renacido. Era un grito de libertad, de justicia, de fe y de esperanza. Los primeros estudios de grabación aparecieron en los años 60 y con ellos nombres que hoy son leyenda: The Wailers, Peter Tosh, Bunny Wailer, Jimmy Cliff y por supuesto Bob Marley. Marley fue mucho más que un cantante. Era la voz de una generación, el profeta moderno del alma jamaicana. Sus letras hablaban de la vida, del dolor, del amor y de la lucha contra la opresión. En canciones como Get Up, Stand Up, No Woman, No Cry o Redemption Song, convirtió la espiritualidad rastafari en un mensaje universal. Cantaba por los pobres, por los olvidados, por todos los que alguna vez fueron oprimidos. Y el mundo lo escuchó. Pero aquí viene un detalle que pocos conocen. Jamaica, una pequeña isla de apenas 3 millones de habitantes, se convirtió en una de las mayores potencias musicales del siglo XX. Sus canciones cruzaron océanos, llegando a África, América, Europa y Asia. En una época sin redes sociales ni plataformas digitales, el reggae logró lo que ninguna campaña política había conseguido: unir corazones bajo un mismo mensaje de paz. La música se transformó en el embajador silencioso de Jamaica. Donde quiera que sonaba el reggae, la gente no solo bailaba, sentía. Descubrían una isla que no era solo playas y palmeras, sino un pueblo con historia, espiritualidad y orgullo. Y todo esto ocurrió en medio de dificultades. Durante los años 70 y 80, Jamaica enfrentaba crisis económicas, violencia y divisiones políticas. Pero incluso en ese caos, la música se mantuvo como el alma del país, una luz en medio de la oscuridad. Los artistas se convirtieron en portavoces del pueblo, denunciando injusticias, llamando a la unidad y recordando que la revolución más fuerte es la del corazón. En 1981, el mundo lloró la muerte de Bob Marley. Miles de personas asistieron a su funeral y el gobierno jamaicano le rindió honores de Estado. Fue enterrado en su tierra natal, acompañado por tambores, cánticos y flores. Marley partió, pero su mensaje quedó grabado para siempre en la memoria del planeta. Desde entonces, el reggae se convirtió en patrimonio cultural de la humanidad. Y Jamaica, aquella pequeña isla que alguna vez fue colonia, se alzó como una potencia espiritual y musical, inspirando a millones con su arte y su filosofía. Cada vez que una guitarra toca el ritmo pausado del reggae, cada vez que alguien dice One Love,
el espíritu de Jamaica vuelve a hablarle al mundo. Un recordatorio de que la libertad no solo se conquista con guerras, sino también con canciones. 13. Entre el turismo y los desafíos. Tras conquistar al mundo con su música, su cultura y su espíritu libre, Jamaica se convirtió en un destino soñado. Las imágenes de playas infinitas, montañas verdes y el ritmo del reggae comenzaron a llenar los folletos turísticos de todo el planeta. Millones de viajeros querían conocer la tierra de Bob Marley, caminar por las calles de Kingston, probar el famoso café de las montañas azules o bailar al compás de los tambores bajo el sol del Caribe. El turismo se transformó en la nueva riqueza de la nación. Hoteles, restaurantes y resorts se multiplicaron a lo largo de las costas de Montego Bay, Negril y Ocho Ríos. Cada año, el país recibe más de 4 millones de visitantes, una cifra impresionante para una isla de apenas 3 millones de habitantes. Las playas de arena blanca, el ron, el clima cálido y la hospitalidad del pueblo jamaicano hicieron del turismo el motor económico de la nación. Pero detrás de esa postal paradisíaca hay una historia más compleja, porque mientras algunos disfrutaban del éxito turístico, otros seguían luchando con la pobreza y la desigualdad. En los barrios de Kingston, muchos jóvenes crecían sin oportunidades, atrapados entre el desempleo y la violencia. La brecha entre el lujo de los hoteles y la realidad del pueblo se volvió una de las grandes contradicciones del país. Aún así, el espíritu jamaicano nunca se rindió. La creatividad y la resiliencia del pueblo se convirtieron en su escudo. De las calles más humildes surgieron nuevos géneros musicales, como el dancehall y el reggae fusion, nuevas expresiones artísticas y un movimiento cultural que mantuvo viva la identidad nacional. La gente transformó la adversidad en arte, el dolor en poesía y la esperanza en ritmo. Y aquí viene un secreto poco conocido. Jamaica fue uno de los primeros países del Caribe en apostar por la energía renovable. Aprovechando sus recursos naturales, el viento, el sol y el agua, comenzó a invertir en proyectos ecológicos para reducir su dependencia del petróleo. Además, impulsó programas de conservación para proteger sus selvas, sus arrecifes y su fauna, conscientes de que su belleza natural es su mayor tesoro. Sin embargo, los desafíos persisten. La isla enfrenta huracanes cada vez más intensos debido al cambio climático, la migración de jóvenes hacia el extranjero en busca de mejores oportunidades y la necesidad urgente de diversificar su economía. Pero a pesar de todo, Jamaica sigue de pie. Cuando un turista llega a la isla puede sentirlo, esa energía vibrante, esa sonrisa cálida, esa mezcla única de fe y fortaleza. El pueblo jamaicano ha aprendido a vivir entre la lucha y la celebración, entre la realidad y el sueño. Y aunque muchos visitan Jamaica por sus playas, pocos saben que lo más hermoso de la isla no está en el mar, está en su gente. Personas que con cada sonrisa, con cada canción y con cada historia mantienen viva la esencia de un país que ha pasado por todo. Conquista, esclavitud, libertad, pobreza, fama, y aún así sigue danzando al ritmo de la vida. El mundo la conoce por su música, pero su verdadera melodía es la de su alma. Una alma que aún en medio de las tormentas nunca deja de cantar. 14. Secretos de una isla misteriosa. A simple vista, Jamaica parece una isla pequeña del Caribe, llena de sol, playas y música. Pero detrás de su belleza, esconde secretos que muy pocos conocen. Tesoros naturales, curiosidades históricas y misterios que la convierten en uno de los lugares más sorprendentes del mundo. Uno de esos secretos se encuentra en lo alto de las montañas azules, Blue Mountains, donde el aire es fresco y las nubes acarician los árboles. Allí se cultiva uno de los cafés más caros y exquisitos del planeta, el Blue Mountain Coffee. Su sabor es suave,
sin amargor, con notas dulces que lo hacen único. Solo crece en esa región específica, gracias a la combinación perfecta de altitud, humedad y suelo volcánico. Cada grano es recogido a mano y gran parte de su producción se exporta a Japón, donde una taza puede costar más de $20. Pero Jamaica no solo es café. Bajo sus selvas tropicales se esconden cuevas subterráneas llenas de estalactitas y ríos internos. Algunas, como Asgreen Grotto Caves, fueron usadas por los esclavos cimarrones para esconderse 2 siglos atrás, y se dice que piratas también guardaron allí parte de sus tesoros. Hasta hoy, exploradores aseguran que en ciertas cavernas todavía se oyen ecos de tambores, o el sonido del mar filtrándose entre las rocas como si contara historias del pasado. Otro de sus grandes misterios está en el pueblo de Port Royal, aquel que una vez fue la ciudad más malvada del mundo y que el mar devoró en 1692. Hoy, los buzos que exploran sus ruinas bajo el agua descubren objetos perfectamente conservados, monedas de oro, utensilios e incluso edificios completos congelados en el fondo del océano. Port Royal es considerada una de las Atlantis caribeñas, un museo submarino que guarda el alma del antiguo mundo pirata. Y si hablamos de fuerza, Jamaica tiene otra joya: su gente. Una nación tan pequeña que podría caber varias veces dentro de países como Brasil o México, pero que ha producido algunos de los atletas más rápidos del planeta. El nombre más conocido, claro, es Usain Bolt, el relámpago humano, quien convirtió a Jamaica en sinónimo de velocidad, pero detrás de él hay toda una cultura del esfuerzo. Desde temprana edad, los niños jamaicanos corren descalzos en las colinas y las escuelas organizan competencias nacionales donde se forman los campeones del futuro. Ese espíritu competitivo, unido al orgullo nacional, transformó a la isla en una potencia olímpica. Y aquí hay otro dato curioso. Jamaica fue el primer país tropical en competir en los Juegos Olímpicos de Invierno. Sí, aunque parezca increíble, en 1988 el mundo quedó sorprendido al ver al equipo jamaicano de bobsleigh, una disciplina de trineo sobre hielo, participando contra las potencias europeas. Esa historia inspiró la famosa película Cool Runnings, símbolo del humor, la valentía y la perseverancia jamaicana. Pero el secreto más profundo de Jamaica no está en sus montañas, ni en sus playas, ni en su historia. Está en su espíritu, un espíritu que mezcla orgullo africano, pasión caribeña y una fe que ha sobrevivido a todo, una energía que se siente en el aire, en la mirada de su gente, en su saludo cálido y en su forma de vivir cada día con alegría, incluso cuando la vida no es fácil. Dicen que quien pisa Jamaica una vez nunca vuelve siendo el mismo, porque hay algo invisible en la isla, una vibración, una fuerza, una luz que se queda dentro del corazón. Y es precisamente esa fuerza la que impulsa a Jamaica hacia el futuro. Un futuro donde la isla busca conservar sus raíces, proteger su naturaleza y seguir compartiendo con el mundo su mensaje eterno de unidad, resistencia y amor. 15. El futuro de Jamaica. El sol se alza sobre el mar Caribe y sus rayos dorados iluminan una isla que ha pasado por todo: conquista, esclavitud, rebelión, independencia y gloria. Jamaica mira hacia el futuro con la fuerza de quien ha aprendido que cada herida puede transformarse en sabiduría. Hoy, esta nación caribeña no solo lleva en el alma la música y la fe, sino también un sueño: construir un futuro justo, sostenible y libre para su pueblo. El país enfrenta desafíos reales: la desigualdad económica, la violencia en algunas zonas urbanas y la migración de jóvenes talentosos hacia el extranjero son heridas abiertas que aún buscan solución. Pero, al mismo tiempo, Jamaica avanza. Su gobierno ha comenzado a invertir en tecnología, turismo sostenible, energías limpias y educación.
entendiendo que el desarrollo no puede venir solo del turismo ni de la fama musical, sino del conocimiento y la innovación. En las escuelas, los niños aprenden sobre sus raíces africanas, su historia y su cultura. Ya no se trata de olvidar el pasado, sino de honrarlo. Porque solo un pueblo que conoce de dónde viene puede saber hacia dónde va. Y eso lo tienen claro los jamaicanos. Son descendientes de reyes africanos, guerreros cimarrones, músicos rebeldes y soñadores que convirtieron la adversidad en arte. Uno de los movimientos más inspiradores del presente es el impulso por la autonomía energética. Jamaica ha apostado por la energía solar y eólica, aprovechando su clima tropical y sus montañas para generar electricidad limpia. Su objetivo es convertirse en uno de los primeros países del Caribe en reducir drásticamente su dependencia del petróleo. Un paso audaz que busca proteger su entorno natural y demostrar al mundo que una isla pequeña también puede liderar el cambio climático. El turismo, por su parte, ha empezado a transformarse. Ya no se trata solo de resorts y playas, sino de vivir la experiencia jamaicana. Caminar por los pueblos, escuchar historias locales, participar en festivales culturales y degustar el verdadero jerk chicken, hecho en parrillas al aire libre, mientras suena un reggae suave al fondo. Cada turista que llega se convierte en un mensajero de su esencia, la calidez humana de un pueblo que, incluso con poco, lo da todo. Y hay un detalle poco conocido pero profundamente simbólico. En los últimos años, el Parlamento jamaicano ha debatido la posibilidad de romper oficialmente los lazos con la monarquía británica y transformarse en una república. Un gesto que, aunque simbólico, representa la culminación de un proceso histórico de más de 500 años. Pasar de colonia a nación libre, y de nación libre a pueblo soberano en todos los sentidos. Culturalmente, Jamaica sigue siendo una fuente inagotable de inspiración. Sus artistas continúan mezclando géneros, reinventando el reggae, llevando su mensaje de paz y justicia a nuevas generaciones. El legado de Bob Marley sigue vivo, no solo en la música, sino en la conciencia colectiva del planeta. Un recordatorio de que One Love no es solo una canción, sino una filosofía de vida. El futuro de Jamaica no está escrito en los libros ni en los despachos del poder. Está escrito en el rostro de cada niño que sonríe al amanecer, en cada anciano que recuerda los días de lucha, en cada músico que toca un tambor creyendo que la esperanza aún puede cambiar el mundo. Jamaica es mucho más que una isla. Es una lección viva de resistencia, cultura y fe. Una prueba de que los pueblos pequeños pueden dejar una huella inmensa cuando se atreven a creer en sí mismos. El tiempo ha demostrado que los imperios se desvanecen, pero la voz de Jamaica sigue sonando, como una melodía eterna que cruza los mares, recordándonos que mientras exista la libertad, el alma de esta isla nunca dejará de cantar. Jamaica es más que una isla. Es un símbolo, una prueba viva de que la libertad puede nacer incluso del dolor más profundo. Entre sus montañas y su mar turquesa late el corazón de un pueblo que fue encadenado, humillado y olvidado, pero que nunca se rindió. De esas cadenas surgió el ritmo del reggae, la voz de la resistencia, el canto de la esperanza. Y hoy, cada nota, cada sonrisa, cada paso de su gente recuerda al mundo que la verdadera grandeza no está en el poder, sino en el espíritu que se levanta después de caer. El secreto de Jamaica no está en sus playas ni en sus fiestas, está en su alma, en esa fuerza silenciosa que dice: pueden quitarnos todo, menos nuestra libertad. Así termina esta historia, pero el eco de Jamaica sigue resonando, en cada corazón que busca justicia, en cada alma que sueña con un futuro mejor. Antes de irte, verifica si ya estás suscrito al canal y comparte este video con alguien que ame la historia y la cultura del mundo.
Tu comentario, tu like y tu suscripción ayudan a que más personas conozcan las raíces y los secretos de Jamaica.